Muy bien, Shabbat Shalom para todos. Un nuevo estudio en este Shabbat. Un, un estudio que lo he titulado Discerniendo lo impuro. Como ya van a ver, tiene mucha relación. Esto pasa mucho a menudo. A veces que se relacionan sin uno planificarlo, pero todo está en los hilos y en las manos de Yahweh, por eso tiene mucha relación con la reflexión excelente del hermano Elmer, que habla de la integridad, cómo buscar ser íntegro. Y bueno, y aquí vamos a ver una de las de puesta en práctica de buscar la integridad y cómo. Bueno, ya le adelanto que lo esencial es para ser íntegro hay que buscar la santidad. Ese es el primer objetivo que enseña Yahweh en su escritura, en su Torá y en toda la Biblia. Pero para alcanzar la santidad hay que aprender a discernir entre qué cosa, entre lo que es puro y entre lo que es impuro, porque así uno puede evitar caer en la impureza. Este es algo que sobre todo los que están estudiando la Torá en sistema anual común de división de las porciones, bueno, ahora estamos en el libro de Levítico, justamente el corazón de la Torá donde se define qué es, qué es lo puro y qué es lo impuro, y se aprende a discernir para alcanzar ese estado de santidad, de consagración, que es lo que requiere Yahweh, de su pueblo, por supuesto. Entonces, eh, un poco desglosando el título, vamos a ver si aprendemos a distinguir entre lo común, entre lo santo y lo contaminado o lo impuro, ¿no? Y vamos entonces a responder una pregunta. ¿Y qué es lo impuro? ¿Qué es lo impuro? ¿Y por qué tenemos que discernir qué es lo impuro? Bueno, antes, antes de ir a lo puntual, vamos a ver, a aferrarnos a una parte de los profetas, que los profetas recibieron ordenanzas para el pueblo. Tenían los profetas juntos con los sacerdotes esa tarea de enseñar al pueblo justamente a discernir y también a enseñar qué es lo... Todo está enseñado en la Torá, pero bueno, el pueblo tenía los profetas y sacerdotes tenían que el trabajo de ayudar al pueblo a que aprenda a discernir. Por eso ahí dice claramente en Ezequiel 44:23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia. Hacer diferencias es lo que es la frase explicativa y lo que significa discernir entre lo santo y lo profano. Y casi diciendo de otra manera lo mismo, y le enseñarán a discernir, es hacer diferencia, o a percibir, captar entre lo limpio o lo no limpio, es otra forma de decir la palabra, entre lo puro y lo impuro. Y en este estudio, esta vez haré descansar del hebreo, no vamos a tocar o a analizar palabras hebreas, puramente español. Y así que, eh, porque así se, ma- se resolvió el estudio, ¿no? No va a hacer falta tampoco mm, mm, analizar una palabra hebrea. Entonces,
partiendo de esta ordenanza, sobre todo que es para los líderes, para los que les toca impartir estudios, estamos en ese lugar. Y ahora volvemos a la Torá y volvemos a uno de los capítulos muy importantes que habla Levítico capítulo 11, que habla de alimentos permitidos y no permitidos y de cuidarse de la contaminación por cadáveres. Y al final del capítulo 11 da prácticamente lo que enseña todo el libro de Levítico en cuanto a lo puro y lo impuro. Entonces comienza diciendo Levítico 11, versículo 44, porque yo soy Yahweh, su Elohim. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué empieza diciendo así? ¿Qué quiere decir? Que él es la máxima autoridad para decir qué es lo puro y qué es lo impuro. Pero también es para ordenar, ¿no? Ustedes, ¿cuál es la ordenanza? Ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Entonces, fíjense que yo soy Yahweh, la autoridad máxima. Y porque yo soy, digamos, consagrado, y esa palabra ahí sí del hebreo tiene un tinte de estar apartado de lo común, de lo profano, de lo impuro. Como yo estoy apartado, ustedes también tienen que ser como yo, o sea, tienen que imitarme los atributos de la santidad, entonces por eso también se santificará. ¿Qué quiere decir? Sencillamente, como dice también en este versículo, un extracto, no se harán impuros. ¿Qué quiere decir? Apartarse, alejarse de lo que el Todopoderoso Yahweh considera que es impureza. Claro, el tema de ¿y qué es lo impuro? Nosotros vamos a ver una faceta de la impureza, una arista, un, una manera de percibir, porque la impureza es un concepto grandísimo. Hay distintos tipos de impureza. Ya nos vamos a meter en esa cara, en una de las caras de lo que se considera impuro. Pero ahora vimos los profetas, vimos la Torá y ahora vamos a los escritos nazarenos que, en palabras del apóstol Saúl, conocido comúnmente como el apóstol Pablo, en primera Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 4 versículo 7 dice, porque Elohim, cuando decimos Elohim, por si alguno no sabe, esta es la palabra hebrea, Elohim, que después se traduce como Dios, ¿no? O como se podría decir, más que Dios, este es el Todopoderoso. Esa es un poco la correcta. Es más, es poderoso, pero hace alusión, este, según el contexto, al Todopoderoso. Entonces, para que alguien, por si no escuchó esa palabra, Elohim, nos referimos a este, al Padre Todopoderoso. Entonces, el Todopoderoso no nos ha llamado a vivir en la impureza, dice el apóstol, el enviado, el emisario, sino a que nos ha llamado a vivir en la santificación. O sea, fíjense que el apóstol está haciendo eco de este llamado desde el libro de Levítico. Ustedes se santificarán y no se harán impuros. Bueno, el apóstol está diciendo eso. El fin nos ha llamado no a vivir en la impureza, sino a la santificación. ¿Y cómo? Bueno, vamos a ver unas de las maneras, de los caminos. En realidad el camino de santificación es uno solo, pero por ahí tiene, como decir, varias sendas, ¿no? En un mismo camino hay varias sendas que están dentro del mismo camino. ¿Qué más dice? En el mismo apóstol, el mismo enviado,
en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, dice, procuran la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Yahweh. La santidad es importante. ¿Cómo se logra? Bueno, evitando caer en lo impuro, porque la impureza quita integridad, como decía el hermano Elmer. Entonces, seguimos en los escritos nazarenos y seguimos también con palabras del apóstol, ¿no? Del enviado. Efesios 4:4, capítulo 4 del versículo 17 al 21 dice, esto digo e insisto en el maestro. El maestro se refiere al Mesías, ¿no? Y aquí vamos un poco apuntando la puntería, afinando la puntería, quise decir, perdón, afinando la puntería hacia dónde debemos ir. Y el apóstol está diciendo, esto insisto, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles, está hablando al pueblo, el pueblo de Yahweh, que fue llamado y a escuchar su voz, ya no se conduzcan más como gentiles, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento oscurecido. ¿Mm? Oscurecido es una metáfora de contaminado también. En purificar también. Fíjense que en esta frase resaltada dice, los gentiles tienen justamente vanidad en sus mentes porque viven como quieren, no respetan límites, y el entendimiento oscurecido, que quiere decir la mente que está impurificada. ¿Y cuál es el resultado? Alejaros de la vida de los gentiles. Y acá hago un paréntesis. Todo lo que enseña el libro de Levítico, más allá de que hay la mayoría del concepto de impureza que hace que uno no se pueda acercar a la presencia de Yahweh que estaba o en el santuario móvil, en el desierto, o después también en la tierra prometida ya un lugar físico, eh, con un santuario que seguía siendo el que se armaba hasta que vino Salomón y construyó el templo. Entonces, uno cuando estaba en un estado, pero no siempre era por pecado, sino a veces era por cosas naturales, como podía ser dar a luz un hijo, una hija, o derramar sangre por el periodo para las mujeres, o tocar un cuerpo muerto. Eh, Más allá del ritualismo, lo que enseña el libro de Levítico es la impureza aleja de la presencia del Todopoderoso. Pero ese ritualismo por cosas naturales es simplemente para mostrar esto. Cuando uno está en una impureza, queda lejos. Pero no es un pecado. Por ejemplo, dar a luz, tener la menstruación, todo eso no es pecado. O haber estado en presencia de un cadáver. El- Hay situaciones que en la parasha anual sí tiene que ver con pecado y ya es como, por ejemplo, con el tema de la lepra, cuando se habla de Saraat, de la lepra, ahí ya es una afección sobrenatural donde es como una señal de que uno había cometido pecado con su boca. Entonces, eh, todo es esto. Fíjense que la impureza aleja. ¿M? Y sobre todo la impureza de contaminación del corazón, que es lo que enseñó el Mesías, ¿no? La contaminación el corazón se refiere a la mente, a los pensamientos. Entonces, eso es la clave del libro de Levítico, ¿no? Que hay que buscar la santificación, evitando el entendimiento oscurecido, la vanidad de la mente, el hacer lo que uno quiere y buscar la purificación a través de la obediencia a los mandatos. Entonces sigue diciendo el apóstol,
por la ignorancia. Muchas veces hay ignorancia, no hay que apurarse a juzgar porque muchos entre los gentiles no han recibido la educación correspondiente. Entonces, hay que hacer diferencia. Hay muchos que están impuros o así con el entendimiento oscurecido por la ignorancia. Y a veces la ignorancia es porque uno prefiere y por haber rechazado aprender. Y ahí ya entra una ignorancia de dureza de corazón, es decir, no quiere aprender nada de la Torá, porque eso es fanatismo, eso es mucho más que ya el Mesías trajo otro tipo de fe, donde lo único que sirve es el amor al prójimo y ya. Bueno, ahí hay dureza de corazón. Entonces, acá entran esos dos grupos. Y los que persisten en ese camino de ignorancia por no querer aprender, estos pierden la sensibilidad, pierden esa posibilidad de ir por el camino de la purificación, ¿no? La purificación para acercarse a lo que Yahweh quiere. Se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Ahí ya uno hace lo que quiere, no existe nada que pueda llamarse impuro, todo es bueno y listo. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero ustedes, ahora, está diciendo, ustedes en el Mesías ya no son considerados gentiles, por lo tanto tienen que consagrarse. No han aprendido así en el Mesías. Si en verdad lo han oído y les han enseñado en él, como la verdad está en Yahushua. Claro está, acá da la posibilidad de que uno crea en el Mesías, pero si le enseñan mal o si no le enseñan lo correcto, bueno, cuidado. eh, Puede darse la posibilidad de que uno actúe como un gentil creyendo aún en el Mesías. Esto es todo lo profundo que ahí está en esa frase. Y en Gálatas, en la carta a los Gálatas, capítulo 5 versículo 19 al 21, ahí habla un poco de las obras de la carne que dicen que no permitirán en los que practican las obras de la carne querer en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Ahí dice, ahora bien, las obras de las carnes son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno o descontrol, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismo, envidia, borrachera, orgías, cosas semejantes a estas, de las cuales le advierto, como ya le dije antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Es decir, todos estos detalles son lo que hace perder a uno integridad. ¿Mm? Entonces, y santidad. La integridad va de la mano de la santidad y a través de la obediencia. Por eso ahí resalté obras de la carne y entre todas impureza e idolatría, porque este es esta es la cara y esta es la senda del mismo camino de purificación que vamos a tocar hoy, a ver hoy, entre todos, entre todas las distintas maneras de ser, eh, de alcanzar impureza. Y ahora vamos a ver, y antes de ver algo, aclaro que esto no se trata de, no se tome este estudio para ver que uno está juzgándolo a las personas, sino simplemente para ayudar a que uno eh, despierte en una fe facilista y pueda aprender a discernir, o sea, que esté en guardia, que se ponga en guardia en que no caiga en una impureza por no tener prudencia. Entonces, no es juicio, no se trata, y tampoco se trata de ser, tampoco caer en una paranoia, ni llamar impuro a cualquier cosa, ¿no?
Vamos a mostrar algunas imágenes. Esto, por ejemplo, esto, si no lo han reconocido, es una estatuita chiquita, o más o menos, no sé, no se puede ver mucho, allí parece que ocupa una mesa ratona, y es un elefante. No necesariamente parece que tiene color del oro, pero no creo que llegue a ser realmente de oro. Por ahí es una imitación o algo. Un elefante. Bueno, es una estatua de un elefante. ¿Qué tiene de malo un elefante? Un elefante que parece que está vestido, o sea, tiene como calzada unas adornos. Bueno, este elefante es considerado del hindú, en el hinduismo, en la religión hindú. Y, por supuesto, eh, mucha gente lo compra porque está relacionado con creencias místicas de que viene del hinduismo, ¿no? Ese elefante traen bienestar, traen bendiciones, felicidad, ahuyenta malos espíritus, incluso llegan al punto de que si el elefante está con la trompa para arriba, eh, significa algo, y cuando está con la trompa para abajo, todo trae bendición, como le llaman. Entonces, esto en sí mismo es una estatua de animal, pero quizás algunos no lo compran con ese sentido de pagano, de creencia pagana que tiene, sino que dice, ay, me gustó un elefantito y por ahí quizás ya tiene en su living o sí, living, en la sala de estar, tiene un gato, tiene un perro, quizás tiene una tortuga, tiene, qué sé yo, también un león, un tigre, o sea, le gustan los animales y consigue eso. Entonces, ahí en sí, si uno lo ve con un animal, eh, no hay un problema porque no, ahí no está idolatrando. Ahora, tiene que tratar de ver y preguntarse, ¿y por qué tiene todas esas cosas, ese elefante ahí encima, todo este adorno? Bueno, ahí si uno llegara a preguntar, dice, ah, pero lo que no has comprado quizás le informen, o sea, se investigue y dice, no, este no es un elefante común, sino que es el que usa una estatua, un amuleto que usa el hinduismo para estas cosas. Bueno, entonces ahí ya uno toma la decisión de particular frente al padre, decir, bueno, yo quería un, un animal para decorar, pero me encontré con que, bueno, compré algo que se usa en el paganismo. Bueno, ahí está en cada uno, es decir, etcétera. Hay cosas que no le vamos a decir qué hacer, sino que cada uno resuelve. Man, tengo algo que se usa en el paganismo, aunque yo no le doy ese uso de creencia pagana. Pero bueno, cada uno va a tomar la decisión de acuerdo a cuánto viene estudiando, a cuánto tiene esa relación fuerte con el Todopoderoso, y va a decir, suponiendo que alguien compró no con el sentido de pagano, de creencia pagana, sino lo compró para decorar nomás. Entonces, cada uno va a decir o va a decir, bueno, no, yo lo tengo como simplemente una estatua de animal y como tengo otras, no pasa nada. Bueno, por eso hay que ver bien, ¿no? No todo, en este caso hay duda y depende mucho del uso. Ustedes van a partir solamente de este ejemplo, van a ver que no todo tiene la intención de creencias paganas, eh, como en este caso, que es una estatua de animal. Ahora, cuando aparece un, un hombrecito bastante, se podría decir, que no se cuida,
mucho, o sea, del estilo del budismo, de toda esta zona, eh, pero no es cualquier hombrecito. Y muchos ya lo conocen. Esto es el famoso y, digamos, ser que se idolatra, o se idolatra, no se idolatraba, se llama Buda, el nombre es Buda, ¿m? En el, allá en el budismo, justamente el Buda, budismo. Esto ya no es cualquier hombrecito. Este representa claramente a algo que tiene que ver con religioso y paganismo, porque no tiene nada que ver con lo que nosotros aprendemos de la verdad. O sea, ya, si alguien compra esto, es ya porque hay una intención, ya tiene un entendimiento de lo que significa esa estatua. Es muy difícil que alguien le compre simplemente porque le gustó un hombrecito pelado y sentado y riéndose. Es muy raro, ¿no? Pero esto es, y si aún lo comprara con ignorancia, ya cuando averigua, bueno, esto ya es más fuerte, esto es más elemento de idolatría. Pero hay otros más. Por ejemplo, esto. Y aquí, así como estos, que es una especie de tejido a lana que tiene colgado a unos adornos con plumas de colores, esto se ve mucho en lo que se considera la cultura indígena, ¿no? Que tiene, la verdad que hay que aplaudir a veces cómo el tema de la cultura del arte, cómo manejan los adornos, bueno, es muy conocido por muchos. Ahora, por ejemplo, si alguien ve y lo ve bonito a esta obra de arte, ¿no? Y va, lo consigue y lo pone como un adorno, para nada, tiene nada. No hay nada en sí, de hecho, lo que vimos, tanto el elefante como el Buda, y esto no tiene nada, ninguna energía, nada, no tiene ningún demonio, nada. eh, eh, no, este estudio no es hermanos así para consultar. Después, si lo que tienen lo podemos hacer cualquier pregunta en el estudio del hermano Mario, allí sí podemos participar. Entonces, si tienen alguna pregunta, bueno, también pueden mandarlas al correo que muestra después, o si estamos en el estudio del hermano Mario podemos ahondar más. Pero eh, ahora, fíjense, como adorno no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Ahora, el tema es que cuando uno se entera, este es un amuleto, viendo incluso en indígena, es un amuleto que se llama atrapasueños. Y tiene de todo, protección, mucho por protección de cosas no es que sirve para protección del Eterno, del Todopoderoso. No, no, no. Dice para que espíritus protejan y todo eso. Atrapaciones se llama esto. Y se lo compra así, y se lo compra como amuleto eh, pagano, ¿no? Entonces, bueno, insisto, viene a la altura del elefante. Uno después, si lo compró como adorno, y por ahí se entera y descubre, sabrá qué hacer. ¿Sí? Es una decisión frente al Todopoderoso diciendo, bueno, yo quiero ser íntegro, completo, no quiero, yo lo compré sin intención de paganismo, de creencia pagana, pero no quiero tener nada que tenga que ver con paganismo, ni siquiera como adorno. Eso lo decide uno. ¿Sí? Y otro decidirá, bueno, no, tendrá un uso de creencia pagana, pero yo lo tengo ahí como adorno. Está bien, y cada uno decidirá ahí, con su conciencia, frente al Padre, qué es el camino correcto. Uno, por supuesto, debería por lo menos informarse, al menos los significados de algunas esculturas. Y después hay una muy conocida llamada La mano de Fátima y también Hamza, eh,
que aquí está con algo adicional que se llama, ya tanto en un colgante como aquí en el medio de la palma, se llama ojo turco. Todo esto sí, esto es realmente, por más que sea vistoso a nivel decorativo, esto sí es un elemento, amuleto de paganismo puro, de que creen que eso, por meter eso en la casa tiene una protección. Generalmente son por protección y por promesa de beneficio, de bienestar, etcétera, etcétera. Entonces acá eso ya en significado en sí mismo tiene ese tinte. Entonces vamos ahora a la explicación. Ojo turco, Hamza, protección atribuida a un objeto, amuleto disfrazado de decoración, atrapasueños, filtro espiritual presentado como adorno, un filtro de los pensamientos, habla de los sueños, ¿no? De evitar ¿cómo se dice? Bueno, los sueños feos, ¿no? Se me fue la palabra. Después, lo que no mostramos aquí, que hay cualquier cantidad, aparecen los cristales energéticos, las piedras que le atribuyen poder energético, poder invisible atribuido a la materia. Después hay saumerios que dan olores que se queman, ritualizados, pero no estamos hablando de todos los salmerios. Hay ciertos saumerios que se venden para cosas específicas, ¿no? Estamos hablando de esto, porque el saumerio que es para eh, desarrollar o dar un perfume o algo así, eso no tiene ningún problema. Ahora está el peligro cuando esas que se compran con el sentido de producir algo, lo usan muchas veces para purificación sin dependencia del Eterno. Y repetimos, no se trata aquí si alguien sabe de condenar al que los tiene, sino de aprender a evaluar lo que representan. Eso es parte del discernimiento, investigar, a ver si hay algo que tengo que relacionado, y si alguien ve a otra persona, siempre que sea una persona que esté en el camino de aprender la verdad. No podemos andar apuntando y reclamándole a cualquier persona que es gentil, diciendo, oye, tienes un elemento pagano, sácalo. No, no. Hay que tener cuidado con ese tema. Si conocemos personas que están en el camino de la restauración, bueno, le ayudamos si sabemos los significados que pueda tener alguna escultura, le ayudamos. Y también mostrarle, o sea, si lo tiene como no con intenciones paganas, bueno, hacerle ver que, bueno, la última decisión es de la persona que tiene, pero que sepa y que investigue a ver si no tiene algo que no le puede gustar al Eterno que tenga. Entonces, no todo objeto cultural es igual. Hay cosas que pueden ser neutras según el uso. Por ejemplo, como mostramos de estos, del elefante y algo decorativo, eh, la figura de un animal puede ser cualquier animal, eh, puede ser simplemente también estética, como ya mostramos. Pero hay otros elementos, otras esculturas cuya identidad simbólica ya está definida. O sea, es Buda, no es decorativo. Eso ya es un amuleto que tiene que ver con el budismo, como una figura asociada directamente a la tradición espiritual. Aun si alguien la tiene solo como adorno a esas cosas que son evidentemente del paganismo, el objeto ya comunica algo más que estética. Entonces el discernimiento no solo pregunta, ¿qué intención tenemos con esos objetos? Pueda tener uno con esos objetos, sino también pregunta, ¿qué representa eso en sí mismo? ¿Mm? Por si alguno tuviera un Buda, no sabe qué significa Buda, bueno, entonces hay que investigar. Y en la escritura el significado no depende solo de la intención del sujeto, sino también de la carga simbólica objetiva del objeto en sí mismo. ¿Se entiende, no? O sea,
no es solo, la Torá enseña que no alcanza solo con la intención de si lo usa como paganismo, sino que importa mucho la carga, el significado simbólico de lo que se usa. Por eso es importante investigar siempre si hay algo que pueda tener una arruga y que investigarlo y después cada uno decidirá lo más correcto es tratar de ser lo más íntegro posible si uno posee algo que está usado, que uno no le dio el sentido de creencia pagana, pero lo tiene ahí y eso ya hay que pensar, ¿no? Pero yo no lo uso como elemento pagano, pero viene una persona y ve, y si uno está tratando de caminar en el camino de la verdad y lo ve, y ya esto puede generar una confusión, ¿no es cierto? Entonces, incluso puede dar la posibilidad de que una invitación indirecta, que uno también pueda tener eso, pero ya en otros sentidos, y entonces uno podría transformarse en piedra de tropiezo. Por eso es fundamental siempre investigar todo, y esto es una opinión particular, en la exigencia siempre tratar de hacer lo que Yahweh quiere, ¿no? Y buscar esa pureza, evitando la impureza. Entonces, pero fíjense, el año pasado vimos un estudio que hablaba del paganismo de la Halloween, ¿sí? Y puede haber carnaval, un montón. Entonces, ahí eran evidentes, bien de los que están en el estudio de Torah no va a espantarse por esta Haru que habla de brujas, todo espíritus inmundos, todo eso. Eso es evidente. Ahora, mostramos que en elementos ya no es tan fácil. Ya no es tan fácil decir, bueno, como el Buda, pero los elefantes y el colgante, como vimos aquí, eh, ya no es tan fácil descubrir que ahí hay un elemento pagano. Pero ahora vamos a algo más complicado. Ustedes están viendo una imagen rara, una mujer ahí con parte última de mezcla con víbora y todo. Eh, este, este es una deidad llamada Shakti y que está atribuida al poder, la energía divina, fuerza cósmica femenina, principio activo de la edad hindú. Otra vez, hindú. ¿Por qué muestro esto? Porque no es fácil encontrar este símbolo terriblemente pagano y cuál es el poder que tiene en este caso, porque se mezcla puede venir en un paquete que tenga que ver con la salud, con algún energizante, alguno de esos probióticos. eh, Mezclan cosas que tienen que ver con la salud y le ponen, a su vez, en el mismo paquete, aparece esto y como que eso no solamente trae cosas químicas muy buenas para el cuerpo, sino que le meten eso, ¿no? Recuerda que también esto, mira, en este caso es un dúo, hay otros que puede hacer, también vi algo relacionado con una deidad egipcia, también una mujer, o sea, acá hay un peligro de que venden algo que este, hace bien a la salud y mezclado con paganismo, pero total, ¿no? Entonces, aquí hay un riesgo muy fuerte sobre todo cuando el tema se mezcla el tema de la salud y a su vez enganchan este nombre y que les digo, aparece en el producto el nombre, ¿sí? Y en el prospecto o en la parte donde también se vende como marketing, aparece la explicación. Entonces, es una palabra cargada de conmovisión religiosa concreta. Un nombre puede vender salud,
mientras normaliza una realidad o energía ajena y pagada, por supuesto, ¿no? Cuando el marketing de los productos que se venden toma lenguaje espiritual extranjero, el paganismo no está usando solo estética, está importando un significado que uno basta con que averigüe un poco, busque en Google exacto y ya este nombre ya le sale todo, ¿no? No todo poder interior es un concepto bíblicamente inocente. Esto es importante entenderlo. No todo lo que se vende, atención, no todo lo que se vende como bienestar trae pureza. Y en la escritura lo bello no siempre es bueno y lo bueno no siempre es atractivo, según la escritura. No todo lo que promete energía viene de la fuente correcta, es decir, de lo que es el Todopoderoso Yahweh, es la única fuente correcta. No todo lo que se promete como energía, sea lo que sea, viene de Dios. El pueblo santo no solo debe apartarse de lo impuro, que es evidente, por ejemplo, no participar de Halloween, pero también apartarse de lo impuro que está disfrazado, como ya vimos, ya sea como una decoración, ya sea como algo que vende como para hacer bien a la salud. El problema no siempre es lo que entra, o sea, se entra a la vida de uno gritando como idolatría evidente, a veces entra sonriendo como un diseño, como salud, como un tratamiento para una salud también, como una moda o como una tendencia y decoración. Por eso el Eterno no solo nos pide separación, la santificación es apartarse de todos estos elementos de la gentilidad, también nos pide que aprendamos a discernir, investigando, preguntando, etcétera. Es lo más fácil que hacer y es gratis. Y el Eterno no solo corrige la adoración falsa por ejemplo, que puede ser Halloween, Navidad, ¿no? Etcétera, también corrige la convivencia normalizada con lo falso. Y entonces aquí entramos a una aclaración muy buena que nuestro maestro, Joshua, nos dejó cuando en el contexto de que había una creencia que si uno no se lavaba las manos para comer, eh, esa suciedad tenía una impureza espiritual que podía contaminar. Por supuesto que no se refería, me decía, no se laven nunca las manos porque no importa si hay gérmenes peligrosos, no. Está atacando esa creencia de que una impureza o contaminación espiritual puede venir de algo físico, como suciedad, ¿no es cierto, Antonio? Entonces, aquí era la enseñanza que se puede aplicar también, o para reforzar lo que ya hicimos, dice, pero lo que sale de la boca, o sea, lo que entra por la boca, que es lo que uno come, no contamina, eso se elimina. Lo único que puede causar, no está diciendo que uno no pueda enfermarse porque se come un virus, un germen, no está diciendo eso. Está diciendo que no hay, no contamina espiritualmente a cualquier comida. Pero tampoco está diciendo, bueno, pero olvídense de los elementos permitidos. No hay que mezclar y sacarle del contexto al Mesías. Entonces, dice, pero lo que sale de la boca viene del corazón. Es decir, de lo que uno habla viene del corazón, que es la mente. Y eso contamina al hombre. Porque de la mente, desde el corazón, que es la mente, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias, la sonjara, maledicencia, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está la contaminación, en la mente. Y si vamos recordamos los elementos anteriores, no hay contaminación en sí en un elefante, en un muñequito Buda, en un adorno, una obra de arte
o lo que vimos en la mano. En sí no hay ninguna contaminación. El tema es por qué lo tenemos nosotros, con qué pensamiento tenemos nosotros, ¿m? Y ahí está relacionado con, muchas veces, con la idolatría o paganismo. Entonces, ahí es lo que hay que analizar bien. Ese, el uso que le hacemos a las cosas y que realmente allí, a veces por ignorancia, eh, pero tenemos que estar atentos para discernir, pero para discernir hay que investigar, hay que preguntar, entonces estar en guardia para que aún sin intención no estemos haciendo algo por error, pero al fin y al cabo, enseña también el libro Levítico, hay pecados que son por error, que no sabíamos, ¿no? Estamos a tiempo de descubrir el error involuntario y corregir el camino. Y, y, insisto, lo que, cómo uno mentaliza, racionaliza los objetos es lo más importante. Allí está en la mente, en la creencia de las cosas o de los hechos o los procesos, eh, está el pecado. Bueno, lo que vimos antes de ese producto que tenía esa deidad hindú, el producto es algo, un químico que puede hacer bien. A veces son químicos, productos naturales que puede hacer bien, pero cuando ya viene con algo pagano y uno lo compra con esa idea le entró, le sorprendió que eso puede hacer mejor, porque tiene esa, ahí ya pierde la validez, eso bueno que puede producir en la salud y ya se transforma en algo muy peligroso con respecto a lo que Yahweh entiende, ¿no? Entonces, el problema moderno no siempre es idolatría abierta y fácil de detectar, muchas veces viene con un sincretismo, es una mezcla funcional, por ejemplo, salud con misticismo, como vimos en el producto recién. Salud y energía espiritual, a veces se usan piedras que dicen que tienen un poder para también dar, para sanar. ¿Mm? Habrán visto piedras negras que se usan, se ponen en distintas partes del cuerpo. Eso, cuidado, cuidado, cuidado. También hierbas y ritualidad. O sea, cosas buenas, pero acompañadas de un ritual pagano. Ciencia y esoterismo. Esoterismo es eso misterioso, místico, algo muy raro que no se puede entender mucho. Y ciencia. ¿Cómo se ve la ciencia? Bueno, hoy está de moda lo cuántico. De hecho, hay a veces que se venden productos que son también para hacer bien, o qué sé yo, pueden ser químicos naturales, o sea, que le dicen, pero le ponen la palabra cuántico. Eso es puro marketing y a veces también hay que ver en el contexto donde se usa ese esoterismo que tiene que ver, si uno investiga por ahí puede encontrar un elemento pagano, mucha el esoterismo está relacionado con la, el paganismo oriental, entonces eso también otra mezcla, y también bienestar y de deidades simbólicas, medicina, vibración, cosmología ajena, todo todas son cosas que hay una variedad grandísima, que cuando uno está ante una posibilidad, tiene que investigar, porque uno quiere hacer realmente lo que Dios quiere, lo más posible y tener integridad en este sentido. El mayor peligro, no, insistimos, no es lo impuro evidente, que puede ser la fiesta de Halloween, u otra más, que no está en la escritura, sino lo impuro que está normalizado, que viene como inocente.
Y entonces hay que acordarse de la palabra del profeta Isaías, que divulgó lo que Yahweh dijo, la advertencia, Isaías 5, 20, 21, hay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo, que presentan las tinieblas por luz y las luz por tinieblas, que presentan lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. Es decir, engañan. ¿Mm? Y eso que es pagano, no, ya no es más pagano. Ahora haz todo bien. Ahora no te preocupes porque cómprate este adorno que te va a ir bien en la vida o tómate este producto porque eso quizás digan, metan en cuenta que lo tomaban los egipcios y los antiguos y les hacía bien, ¿entienden? Cuidado, porque están mezclando. Por eso es que ahí está diciendo, ay, cuando dice ay, está lamentándose por aquellos que ya hacen eso y no tienen corrección, pero está diciéndole al pueblo de Israel, también el ay es un cuidado, tengamos cuidado. Y ahora, para cerrar, vamos a cerrar en una especie de ruego, ¿no? De, de plegaria, en un sentido de plegaria. Bueno, me faltó, hay de los, esto me faltó ahí, de Isaías, hay de los que son sabios en su propia opinión, de los que son prudentes en su propio juicio. Bueno, ahí está advirtiendo, tengan cuidado, o sea, no crean todos los que le dicen. ¿Mm? Y no se pongan necios en decir, no, 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 yo no tengo nada pagano, no consumo nada pagano, no me vengan con cuentos. Cuidado, porque hay que buscar la sabiduría de Dios. Y ahora sí, estamos cerrando. Por eso hoy, en este estudio, todos, no podemos excluir a nadie porque todos queremos tener esa integridad, como dijo el hermano, y Yahweh exige y desea. Hoy no solo pedimos protección, porque eso es fundamental, pedir que Yahweh nos proteja ante todo el abanico de posibilidades que hay de paganismos camuflados como cosas buenas, pedimos también algo más también precioso, que es que nos ayude a discernir. Para eso es un poco lo que el sentido de este estudio, no solamente para mostrar algo de todas las posibilidades que uno puede caer, sino también no solamente pedir protección, sino el discernimiento, ayudarnos a discernir. Para eso tenemos que estar simplemente atentos a investigar cualquier cosa rara que pueda. No es que vamos a investigar de todo, cualquier escultura, no, no, no. Solamente los que nos pueden llamar la atención, porque hay cosas que son evidentes, que no tienen nada raro, ¿no? Y que el Todopoderoso nos enseñe a distinguir, al discernir, o sea, nos ayude y nos enseñe, porque en la escritura enseña, pero bueno, hay cosas que se van en la práctica. En la escritura a veces se ve lo esencial, pero no está el detalle de todo lo que se inventó después y en ese tiempo no había cuando se entregó la Torá, ¿no? Aunque el paganismo en esa época era quizás hasta más abundante. Que nos enseñe a no llamar, y esto es clave, a no llamar normal lo que él llama impuro. Eso también eso es algo que a veces causa resistencia por el pasado que uno recibe y entonces el cambio, ahí está la resistencia que nos enseña a no llamar, a no normalizar lo que realmente uno descubre que causa impureza y que nos enseñe a no llamar bello aquello lo que está contaminado desde su raíz, por ejemplo, decir, por ejemplo, Buda, pero es una linda escultura, es bello, sí, pero está contaminado de raíz, no en sí lo material, está contaminado como símbolo y eso puede causar, sobre todo en el camino el camino de Yahweh, eso puede ser.
fatal y sobre todo qué imagen damos ante los demás. Que nos enseña a no llamar inocente lo que debilita la conciencia, y allí pueden entrar otras cosas como prácticas de curaciones, etcétera, etcétera. Y en nuestra casa, que nuestra casa, nuestros hábitos, nuestras palabras, los símbolos que tengamos en nuestros ambientes, reflejen no la mezcla del mundo, del paganismo que hay en el mundo gentil, sino la pureza de aquel que nos llamó a vivir en santidad, es decir, en consagración, apartándonos de cualquier cosa que puede significar, eh, lo que puede significar impureza, y que esa impureza termine alejándonos, de manera consciente, del Todopoderoso y lo bueno. Amén y amén en el nombre de Jesús el Mesías. Amén. Ahora sí, adelante.